El mundo, a veces, no se acaba con un estruendo, sino con el sonido de una taza de porcelana siendo puesta deliberadamente sobre un plato. Un clic seco y frío que asesinó el silencio acogedor de esa mañana de domingo en mi cocina, aquí en Monterrey. ¿Alguna vez han sentido que el aire a su alrededor se vuelve de cristal, tan tenso que parece a punto de estallar? Así me sentí yo en ese instante. El aroma del café de olla y del machacado, que segundos antes era el olor de mi hogar, de repente se convirtió en el perfume de una funeraria. Levanté la vista y me encontré con los ojos de Marcela, mi nuera. No sonreía, observaba, con la paciencia depredadora de quien espera que el veneno surta efecto. Y entonces asintió hacia mi hijo. El verdugo había recibido la señal. Ricardo se enderezó en su silla, y la voz que salió de él fue la de un completo extraño, pulida e impersonal, la voz que seguro usaba en sus juntas de negocios para liquidar activos. «Papá, tenemos que hablar. Es una decisión de negocios en realidad, una reestructuración de activos». Por un estúpido y esperanzado momento, mi corazón de padre imaginó que me pediría un consejo, quizá hasta ayuda. Una sonrisa comenzó a formarse en mis labios, pero murió antes de nacer. Su rostro era una máscara de eficiencia fría. Ahí no estaba mi hijo, solo un asesor financiero frente a una propiedad que debía ser liquidada. Y esa propiedad estaba a punto de descubrir, era yo. Vendimos la casa. Solo 2 palabras. 2 palabras. Y las paredes a mi alrededor parecieron retroceder. El suelo se inclinó bajo mis pies. Un torbellino de imágenes invadió mi mente sin permiso. Mi esposa, Elena, bailando en esta misma cocina. Ricardo, con 5 años, corriendo a pata pelada por estos pasillos. El olor a pintura fresca cuando le preparé su cuarto. 50 años de vida, de sudor y de amor, demolidos en una sola frase. Miré mis manos sobre la mesa, arrugadas y manchadas por el trabajo de toda una vida para construir ese refugio, y sentí una inutilidad profunda, como si fueran herramientas viejas y desechadas. Antes de que el nudo en mi garganta me permitiera gritar, él soltó el segundo golpe, con la precisión de un cirujano amputando una extremidad sin anestesia. «Y ya te encontramos un lugar». Fue entonces cuando su mirada me guió hacia un rincón del salón. Y las vi, mis maletas, hechas, cerradas. Me faltó el aire y la realidad me golpeó con la fuerza de una patada en el estómago. Entonces pronunció la sentencia final, las palabras que resonarán en mi alma para siempre. A fin de cuentas, aquí ya no hay lugar para viejos. La frase no fue dicha con rabia, sino con una calma terrible, como una verdad empresarial irrefutable. No era crueldad, era un descarte. Mi mano, que sostenía la cuchara, comenzó a temblar violentamente. Era un temblor que venía desde el fondo de mi alma, una convulsión de dolor y traición. Y entonces la dejé caer. El sonido de la cuchara de metal golpeando el plato de cerámica fue ensordecedor. Fue el sonido de mi dignidad rompiéndose, de mi corazón haciéndose pedazos, de mi vida siendo formalmente clausurada. Mientras me llevaban al carro como a un prisionero, sin una sola palabra de consuelo, yo veía la fachada de mi casa alejarse. Con el corazón destrozado, no lo sabía, pero estaban cometiendo un error garrafal. No era echarme a la calle, sino subestimar la casta que saca un viejo cuando ya no tiene nada que perder. En ese momento, dentro de ese carro, me sentí el hombre más invisible y solo del mundo. Una parte de mí se pregunta si esta historia puede llegar a otras personas que se han sentido así. Por favor, déjenme en los comentarios desde qué ciudad o país me están viendo, para saber que mi voz no se pierde en el vacío. El viaje que comienza aquí es el más duro de mi vida, pero les aseguro que el final vale la pena.
Si ustedes creen que la dignidad no tiene precio y que la justicia siempre encuentra su camino, suscríbanse al canal para no perderse ningún detalle de cómo este viejo le dio la vuelta a la tortilla. Pero antes de que el mundo se hiciera añicos con el sonido de esa cuchara, hubo una mañana de domingo que olía a esperanza. El sol de Monterrey se colaba por la ventana de la cocina, dibujando patrones dorados sobre los azulejos que yo mismo pegué hace 50 años, cuando esta casa era solo un sueño de cimientos y varillas. El aire estaba lleno del murmullo familiar del barrio despertando y del borboteo del café de olla en la estufa. Me sentía genuinamente feliz, un sentimiento que se había vuelto escaso desde que Elena partió. Creía en mi inocencia que mis esfuerzos por reunir a la familia estaban dando frutos, que aquel desayuno era el preludio de la celebración de mi cumpleaños número 70. Me había levantado al alba, como he hecho toda mi vida, con un propósito que me hacía sentir joven. Preparar el machacado con huevo no era solo cocinar, era un ritual sagrado. Cada hebra de carne seca que desmenuzaba con mis dedos era una historia, un recuerdo de los desayunos con mi padre, una tradición que intenté pasarle a Ricardo. El aroma del chile piquín y la cebolla friéndose en la manteca era para mí el verdadero perfume de un hogar. Quería que todo estuviera perfecto, que mi hijo y mi nuera sintieran, aunque fuera por un par de horas, el calor de un nido que parecía enfriarse cada día más. Cuando llegaron, mi corazón dio un vuelco de alegría genuina. Ricardo entró primero, impecable en su ropa de marca que siempre parecía demasiado formal para nuestra modesta casa en la colonia Independencia. Su reloj brillaba bajo la luz de la cocina, un recordatorio constante del mundo al que ahora pertenecía, un mundo tan alejado del mío, de olor a cemento y a tierra mojada. Lo abracé y sentí la rigidez en sus hombros, pero quise creer que era solo el cansancio de una semana pesada. Los padres somos expertos en mentirnos a nosotros mismos cuando se trata de nuestros hijos. Detrás de él entró Marcela, con una sonrisa tan perfectamente dibujada que no alcanzaba a tocar sus ojos. Me saludó con 2 besos al aire, cuidando de no rozar mi mejilla áspera. Sus ojos recorrieron la cocina, deteniéndose un instante en las cortinas que Elena había cosido a mano, y vi en su mirada no la nostalgia, sino el juicio. Para ella, esta casa no era un santuario de recuerdos, sino una reliquia, una propiedad anticuada que no encajaba en sus planes de vida. Pero yo, en mi tonto optimismo, le ofrecí la mejor silla y le serví una taza de café, esperando que su calor derritiera el hielo. Nos sentamos a la mesa y el silencio se instaló casi de inmediato. Yo intenté romperlo, hablando del clima, de los tigres, de cualquier cosa que nos recordara que éramos una familia. Mencioné mi cumpleaños, diciendo que este desayuno era mi primer regalo. Ricardo apenas levantó la vista de su teléfono, respondiendo con monosílabos que eran como pequeñas piedras lanzadas contra un muro. Marcela sonreía y asentía, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, perdida en un cálculo que yo no podía comprender. La comida, preparada con tanto amor, se enfriaba en los platos. El silencio de ellos era diferente al silencio cómodo que yo compartía con Elena. El nuestro estaba lleno de palabras no dichas, de comprensión y de paz. Este, en cambio, era un silencio vacío y pesado, un abismo que se abría entre nosotros en mi propia mesa. Podía oír el tic-tac del reloj de pared, un sonido que nunca antes me había parecido tan fuerte, tan acusador, como si estuviera contando los segundos que le quedaban a mi vida como la conocía. Cada bocado que daba se sentía como masticar arena, y la alegría con la que había empezado el día se desvanecía lentamente. Empecé a buscar excusas en mi cabeza para justificar su actitud. Estarán estresados, me decía. El trabajo en la financiera es muy demandante. Marcela quizá no se siente bien.
hice todo lo posible por no ver la verdad que tenía delante. Su presencia no era una visita, era un trámite. Habían venido con un propósito y no era precisamente celebrar a un viejo a punto de cumplir 70 años. Eran dos extraños sentados en las sillas donde una vez se sentaron mis amigos, mi esposa, mi hijo, cuando todavía era mi hijo. Tomé la jarra de café para servirles un poco más, un último y desesperado gesto de hospitalidad paternal. Mientras el líquido oscuro y aromático llenaba sus tazas, me atreví a mirar sus rostros con atención, sin el filtro de la esperanza. Y fue entonces cuando lo vi. No era cansancio ni estrés. Era una resolución fría, una alianza entre ellos de la que yo estaba completamente excluido. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo, y en ese instante entendí que yo no era el anfitrión de un desayuno familiar, sino el objeto de su próxima transacción. Mi sonrisa se convirtió en una máscara pesada, difícil de sostener. Dejé la jarra sobre la mesa con un cuidado exagerado, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacer que todo el escenario se derrumbara. El silencio ya no era solo pesado, era filoso, cortante. Se podía sentir la tensión en el aire, una energía oscura que ahogaba el aroma del café y el recuerdo de todas las mañanas felices que habían existido en esa cocina. El peso de ese silencio era tan real, tan palpable, que temí que la vieja mesa de madera que mi padre me ayudó a construir pudiera partirse en dos. Con la voz temblorosa, apenas un susurro, me atreví a preguntar: ¿pasa algo? ¿Está todo bien? Ricardo no me miró a mí, miró a Marcela, y en esa simple desviación de su mirada, en esa búsqueda de aprobación antes de hablarle a su propio padre, encontré toda la respuesta que necesitaba. El juicio había terminado. Solo faltaba que leyeran la sentencia. Me sentaron en un sillón de vinilo frío en la recepción de un lugar llamado La Estancia Dorada. El nombre era una burla cruel, un intento de disfrazar el olor a desinfectante y a soledad con una capa de falso prestigio. La recepcionista me miraba con una lástima profesional, la misma mirada que se le da a un mueble viejo que llega para ser almacenado. Fue en ese momento, bajo la luz fluorescente que hacía que todo pareciera pálido y enfermo, que el dolor de la traición se transformó en algo más. Dejó de ser una herida abierta y sangrante para convertirse en un trozo de hielo en el centro de mi pecho. La humillación pública, el abandono, todo se cristalizó en una claridad cortante. Y entonces, como un relámpago en medio de esa calma gélida, un recuerdo me golpeó con la fuerza de una ola. No era un recuerdo cálido, no era una memoria de mi esposa o de la niñez de Ricardo. Era el recuerdo de una noche, 20 años atrás, en esa misma cocina que me acababan de arrebatar. Ricardo no era el hombre de negocios calculador que me había desechado. Era un muchacho, un universitario flaco y pálido, temblando como una hoja mientras las lágrimas le corrían por el rostro. El olor de su miedo era tan denso en el aire que casi podía saborearlo. Un olor agrio a pánico y a sudor frío que nunca he podido olvidar. Se había metido en problemas, de esos que no se arreglan con un regaño. Un negocio fácil, con unos amigos, una inversión que resultó ser una estafa, y de la noche a la mañana le debía una fortuna a gente muy peligrosa. No lloraba por el dinero, lloraba por el miedo a la cárcel, a la deshonra, a lo que esa gente podría hacerle a él o a nosotros. Recuerdo que me agarró las manos, sus dedos helados apretando los míos, y me suplicó que lo salvara, que hiciera lo que fuera. Vi en sus ojos el abismo, y un padre, ante el abismo de un hijo, no mide las consecuencias. A la mañana siguiente, sin decirle nada a nadie, fui al viejo baúl donde guardaba mis tesoros. Y allí, en una caja de terciopelo gastado, estaba la única herencia de valor que mi padre me había dejado: su colección de monedas de oro. Centenarios, hidalgos, monedas de la época de la Revolución. No eran solo oro,
Eran la historia de mi familia, el sacrificio de mi abuelo. Mi padre me las había entregado con una condición. Esto es para una emergencia de verdad, Alejandro, para construir, no para gastar. Sentí el peso de cada moneda en mi palma, el peso de una promesa que estaba a punto de romper. Fui a una casa de empeño en el centro, un lugar sombrío donde las esperanzas van a morir. El hombre detrás del mostrador valoró las monedas por su peso en oro, no por su historia. Vi cómo las arrojaba sobre una balanza con una indiferencia que me dolió físicamente. Cada clic del metal era un pedazo de mi pasado que se convertía en billetes. Salí de allí sintiéndome vacío, como si hubiera vendido un trozo de mi alma. Pero lo hice. Soporté la vergüenza y la pérdida en silencio, porque la seguridad de mi hijo valía más que cualquier legado familiar. Esa misma noche le entregué el dinero. El fajo de billetes parecía una ofensa al lado de la belleza de las monedas que había sacrificado. Ricardo, al verlo, se derrumbó en el suelo de la cocina llorando de alivio. Abrazó mis rodillas y con la voz quebrada por el llanto hizo una promesa. «Te lo juro, apá», me dijo, usando esa palabra que no le oía desde niño. «Te juro que te voy a pagar cada centavo. Te lo voy a devolver con intereses y con toda la gratitud del mundo. Nunca voy a olvidar esto». Sus palabras, en ese momento, fueron el único consuelo para mi pérdida. De vuelta en el sillón de vinilo de la Estancia Dorada, el recuerdo de esa promesa vacía no me trajo lágrimas. Al contrario, secó las que amenazaban con salir. El muchacho asustado que juró gratitud eterna se había convertido en el hombre que me declaraba obsoleto. La deuda no solo no había sido pagada, sino que ahora me la cobraban a mí con el exilio. La tristeza se evaporó y en su lugar quedó un acero frío, una determinación inquebrantable. Ya no era una víctima, era un acreedor. Y la deuda que Ricardo tenía conmigo no era de dinero, era de sangre, y el plazo para pagarla acababa de vencer. Mis manos, que antes temblaban de dolor, ahora lo hacían por una furia contenida. Saqué del bolsillo mi viejo celular, un modelo simple que mi hijo siempre había ridiculizado. La pantalla se iluminó, y mis dedos, torpes por la edad pero firmes por la convicción, buscaron un número en mi lista de contactos, el primero de varios. Mis movimientos eran lentos, pero mi propósito, ahora, era tan afilado y duro como el acero de Monterrey con el que construí mi vida. La guerra no había terminado, ni siquiera había empezado. Mientras esperaba sentado en ese sillón de vinilo, con el teléfono en la mano, un desfile de recuerdos se agolpó en mi mente. No fue solo el desayuno de esta mañana. La traición no nació hoy entre los platos del machacado. Fue una construcción lenta, un edificio de 1000 ladrillos de desprecio que mi hijo y su esposa fueron levantando durante años. La llamada que estaba a punto de hacer no era una reacción a un solo golpe, era la demolición controlada de esa estructura podrida. La memoria de las monedas de oro fue solo el cimiento, pero sobre él se construyeron muchos otros abusos. Todo comenzó a cambiar cuando Ricardo empezó a triunfar. El éxito financiero, en lugar de traerle paz, le trajo una arrogancia que yo no reconocía. El apá humilde y asustado de aquella noche de deuda se transformó en un papá distante que me daba palmadas en la espalda y me hablaba con una paciencia condescendiente. Sus visitas se volvieron más cortas, más programadas, como si estuviera visitando a un cliente de baja prioridad. Venía a mi casa no a compartir un momento, sino a cumplir con una obligación social que le pesaba. Luego llegó Marcela, y lo que era una lenta erosión se convirtió en una avalancha. Ella fue el catalizador que convirtió la indiferencia de mi hijo en desdén activo. Recuerdo la primera vez que visitó la casa. Su sonrisa era cortés, pero sus ojos eran tasadores, midiendo el valor de cada mueble, juzgando la antigüedad de mi cocina, calculando cuánto costaría modernizar todo. Sus críticas nunca eran directas,
Eran sugerencias venenosas susurradas al oído de Ricardo, lo suficientemente alto para que yo las escuchara. Mi amor, imagínate este espacio con un concepto abierto. Empezaron a tratar mi hogar como si fuera un anexo del suyo, un almacén de sus cosas viejas y un cajero automático para sus caprichos. Un día, Ricardo llegó diciendo que necesitaba dinero para el enganche de un carro nuevo, uno más representativo para su trabajo. Te lo devuelvo en cuanto cierre un negocio, papá. Es una inversión para nuestro futuro, me dijo. Ese dinero, por supuesto, nunca regresó. Se convirtió en un fantasma silencioso entre nosotros, un recordatorio de que su palabra valía cada vez menos. Poco después, me pidió que lo pusiera como extensión en una de mis tarjetas de crédito, solo para emergencias. La primera emergencia fue una cena de lujo en un restaurante de San Pedro Garza García para impresionar a unos clientes. Cuando vi el estado de cuenta, su respuesta fue simple y sin una pizca de vergüenza. Es networking, papá. Así se mueven las cosas en mi mundo. Tienes que invertir para ganar. Mi dinero, ganado con el sudor de mi frente en cientos de obras, se había convertido en su capital de inversión para una vida que yo no entendía y que, evidentemente, me excluía. Pero el abuso económico era casi tolerable comparado con el chantaje emocional. Empezaron a hablar del fardo que significaba cuidarme, aunque yo nunca les pedí nada. Se quejaban de tener que rechazar invitaciones a viajes de fin de semana porque alguien tenía que estar pendiente de mi padre. Yo, un hombre que a mis casi 70 años seguía siendo completamente independiente, era retratado como una carga, como un ancla que impedía que su yate de lujo navegara a toda velocidad. Cada una de esas quejas era una pequeña muerte para mi orgullo. Luego vino la humillación pública sutil pero constante. Recuerdo una carne asada con sus amigos bien en su moderna casa. Marcela contó, como si fuera una anécdota adorablemente anticuada, cómo yo todavía guardaba el dinero en efectivo en una lata de galletas. Todos rieron. Ricardo, en lugar de defenderme, se unió a las risas y añadió: «Mi papá es de la vieja escuela. Todavía no confía en los bancos». Me sentí como una pieza de museo, un objeto curioso, exhibido para el entretenimiento de sus amistades superficiales. Empezaron a usar la palabra asilo de forma casual, como quien comenta el clima. Lo llamaban comunidad de retiro, residencia para adultos mayores, siempre usando eufemismos para disfrazar la palabra que realmente querían decir: depósito. Imagínate, papá, decía Marcela con un entusiasmo fingido. Tendrías actividades, gente de tu edad, no te sentirías tan solo. La implicación era clara. Aquí, con nosotros, en tu propia casa, estás solo y eres un estorbo. El objetivo final siempre fue la casa. Esta casa, el símbolo de mi vida, de mi independencia. Empezaron a presionarme para venderla. Argumentaban sobre la inseguridad de la colonia, sobre lo grande que era para un hombre solo, sobre el dinero muerto que representaba el ladrillo y el cemento. Podrías vivir como un rey con ese dinero, papá, viajar, me decía Ricardo, sabiendo perfectamente que mis raíces eran demasiado profundas para ser trasplantadas. No querían que yo viviera como un rey, querían el capital para sus propios reinos. Las últimas semanas antes de esa mañana, el aire se volvió irrespirable. Las llamadas secretas, las visitas al notario que yo intuía pero no podía confirmar, sus sonrisas cada vez más falsas. Me decían que estaban arreglando unos papeles para mi futuro, para mi protección. La ironía es tan amarga que quema. Estaban planeando mi destierro y lo llamaban protección. Ahora, sentado aquí, todas las piezas encajaban con una claridad dolorosa y perfecta. No había sido una decisión repentina, había sido un plan de negocios, una reestructuración de activos, como dijo Ricardo, y yo era el activo a liquidar.
Todo el amor, todos los sacrificios, la gratitud jurada entre lágrimas, todo había sido borrado de la hoja de cálculo de sus vidas. Miré la pantalla de mi teléfono. El nombre de mi abogado de toda la vida brillaba en la oscuridad de esa recepción impersonal. Comprendí entonces que ellos no me habían abandonado hoy. Llevaban años abandonándome, un poco cada día. La conversación de esta mañana no fue un ataque, fue simplemente la fase final de la operación. Se habían deshecho de mí, creyendo que era un viejo acabado, un pasivo sin valor en su balance, pero se olvidaron de algo fundamental que aprendí poniendo cimientos toda mi vida. A veces, las estructuras más viejas y que parecen más débiles son las que tienen los cimientos más profundos y resistentes, y los míos, forjados en trabajo y sacrificios que ellos nunca entendieron, eran indestructibles. Marqué el número. La primera llamada no era por venganza, era para reclamar lo que era mío. No el dinero, no la casa, mi dignidad. Allí, en la quietud de esa recepción impersonal, el torbellino de recuerdos dolorosos finalmente se calmó. El desfile de humillaciones y desprecios se detuvo, y en su lugar quedó un silencio profundo, un vacío que no era de soledad, sino de una paz extraña y absoluta. Dejé de ser el hombre al que le sucedían las cosas para convertirme en el centro inmóvil de mi propio universo. El zumbido de la luz fluorescente, la tos de alguien en un pasillo lejano, la mirada compasiva de la recepcionista, todo se desvaneció. Por primera vez en muchos años, mi mente estaba completamente clara, libre del ruido de la esperanza y la decepción. La tristeza no se fue, pero se transformó. El dolor agudo de la traición, que antes me oprimía el pecho, se solidificó. Se convirtió en el lastre que un barco necesita para no zozobrar en la tormenta. Ya no me ahogaba en el por qué, en el cómo pudo mi propio hijo hacerme esto. Acepté la respuesta con una calma que me sorprendió a mí mismo. Lo hizo porque pudo, porque creyó que yo era débil, porque me vio como un obstáculo. Y en esa aceptación brutal encontré una liberación inesperada. La libertad que solo conoce el que ya lo ha perdido todo y por lo tanto ya no tiene nada que temer. Me di cuenta de que Ricardo y Marcela me habían quitado mi casa, habían abusado de mi dinero y habían intentado despojarme de mi identidad como padre. Pero había una última fortaleza que no podían tocar, un último terreno que no podían expropiar, mi dignidad. Y mi dignidad no residía en las paredes de una casa o en los números de una cuenta bancaria. Residía en mi nombre, Alejandro Rivera, el de un maestro de obras que pasó su vida construyendo cosas sólidas, cosas que perduran. Entendí que la batalla no era para recuperar lo que me quitaron, sino para defender lo que aún me quedaba. Mi mente, acostumbrada durante 50 años a leer planos y a planificar la construcción de edificios, comenzó a trazar un nuevo proyecto. No de ladrillos y cemento, sino de acciones. Cada paso se delineó con una lógica fría y metódica. Primero, cortar los cimientos podridos de su poder financiero. Segundo, demoler la estructura legal que les daba cualquier derecho sobre mí o mi legado. Tercero, construir sobre esas ruinas un nuevo futuro, uno donde mi vejez no sería un exilio, sino una fortaleza. El plan no nació del odio, sino del instinto de un constructor. Cuando una estructura está corrupta, no se parcha, se derriba y se vuelve a empezar. Miré de nuevo la pantalla de mi viejo celular. El nombre de mi abogado, Ramiro, seguía ahí, esperando. El temblor de mis manos había desaparecido por completo. Mi pulso era firme, tranquilo. Levanté el teléfono a mi oído. Ya no era un anciano abandonado en la recepción de un asilo. Era el ingeniero de mi propia justicia, a punto de dar la orden de iniciar la obra. Con una firmeza que no había sentido en décadas, presioné el botón de llamar. El sonido del teléfono marcando en el silencio de la sala fue el primer martillazo en la demolición de la vida
que mi hijo creía haber construido. El juego había cambiado. La voz de Ramiro al otro lado de la línea fue como un ancla en medio de la tormenta. 40 años siendo mi abogado, mi compadre, el padrino de Ricardo. «Alejandro, ¿dónde estás? Te he estado marcando», dijo, su tono cargado de una genuina preocupación que contrastaba brutalmente con la frialdad de mi hijo. No le respondí con lamentos. La autocompasión es un lujo que un hombre en guerra no puede permitirse. Con una voz firme y serena, le describí mi ubicación, la recepción de la estancia dorada. Hubo un silencio atónito al otro lado, el sonido de un hombre bueno tratando de procesar una maldad inconcebible. No le di tiempo para expresar su conmoción. Fui directo al grano, como si estuviera dictando las especificaciones para una nueva construcción. «Ramiro, necesito que actúes de inmediato. Mi hijo, Ricardo Rivera, en complicidad con su esposa Marcela, me ha despojado de mi hogar bajo falsos pretextos y me ha internado en esta residencia contra mi voluntad». Cada palabra era un bloque de granito, pesado y preciso. No había emoción en mi voz, solo la fría y dura arquitectura de los hechos. Ramiro, con su experiencia, entendió que no llamaba para desahogarme, sino para dar órdenes. «Quiero iniciar inmediatamente los trámites para desheredarlo por completo», continué, y sentí cómo la decisión se solidificaba aún más al decirla en voz alta. «Cita abandono de ascendiente, despojo y lo que sea que tus libros de leyes digan sobre un hijo que trata a su padre como un estorbo. Quiero que su nombre sea legalmente borrado de cualquier derecho sobre mi patrimonio, mis bienes y mi memoria. No quiero dejarle ni un clavo oxidado de la obra de mi vida». Era una demolición, y quería asegurarme de que no quedara ni un solo ladrillo de su reclamo en pie. La respuesta de Ramiro ya no fue de sorpresa, sino de una furia helada y profesional. «Considera lo hecho, compadre», dijo, y en su voz pude escuchar el chasquido de un interruptor. Ya no era el amigo, era el abogado, el ejecutor. Conozco el artículo 1231 del Código Civil de Nuevo León como la palma de mi mano. Ingratitud y abandono son causales más que suficientes. Mañana a primera hora tendrán una notificación que no van a poder ignorar. Voy a necesitar que firmes un poder, pero podemos arreglar eso. Tú no te muevas, yo me encargo de todo. Le di instrucciones adicionales, claras y concisas. Nombrarlo a él como mi único albacea. Revisar cada cláusula de mi testamento actual para cerrar cualquier posible laguna legal por la que las serpientes pudieran colarse. Quería un documento tan hermético como los cimientos de un rascacielos, a prueba de terremotos y de la codicia de mi propia sangre. Mientras hablaba, sentía cómo recuperaba el control, cómo volvía a ser el maestro de obras de mi propio destino. Colgué el teléfono sintiendo que acababa de trazar la primera línea inamovible en el plano de mi nueva vida. Un testamento, me di cuenta, es mucho más que una lista de propiedades. Es el último acto de confianza de una persona. Es la fe que depositas en alguien para que honre tu memoria y tu trabajo. Ricardo no había esperado a mi muerte para traicionar esa confianza. La había profanado en vida. Lo que yo estaba haciendo no era un acto de castigo, era simplemente la corrección de un error garrafal en el diseño. Estaba despidiendo a un mal constructor que había demostrado ser indigno de la obra. Sin pausa, busqué el segundo nombre en mi agenda. Gerente Morales, Banco Regional. De nuevo, un hombre con el que había tratado por más de 30 años, que había financiado mis primeros proyectos importantes. Conocía mi firma, mi palabra y mi historia. Le expliqué la situación con la misma calma factual que a Ramiro. Le pedí dos cosas: congelar inmediatamente la cuenta mancomunada que tenía con Ricardo y cancelar de forma fulminante la tarjeta de crédito adicional que él usaba con tanta alegría. El señor Morales, a diferencia de un empleado anónimo de un gran banco, reaccionó con una humanidad que casi me conmueve.
¿Está usted bien, don Alejandro? ¿No lo están obligando a hacer esto?, preguntó, su voz teñida de una genuina inquietud. Su pregunta fue un bálsamo para mi orgullo herido. Alguien, fuera de esas paredes, todavía me veía como el hombre que era, no como el anciano decrépito que mi hijo quería que fuera. Le aseguré que estaba más lúcido que nunca. Simplemente estoy haciendo una reestructuración de mis finanzas personales, señor Morales, le dije, saboreando la ironía de usar la misma jerga corporativa y desalmada de mi hijo. Considérelo una liquidación de activos no rentables. Hubo una pausa y luego un entendimiento tácito en su voz. Entendido, don Alejandro. Procedo en este momento. La cuenta queda bloqueada y la tarjeta cancelada a partir de este segundo. Nadie más que usted tendrá acceso a esos fondos. Escuché el tecleo de su computadora, el sonido digital de una puerta de acero cerrándose de golpe. Ese fue el primer golpe tangible. La desheredación era un concepto futuro, una batalla legal que llevaría tiempo. Pero esto era inmediato. Esta acción tendría consecuencias en cuestión de horas, quizá de minutos. Era el corte del cordón umbilical financiero que él creía que era su derecho de nacimiento. La tarjeta con la que pagaba sus cenas caras, la ropa de Marcela, la gasolina de su auto de lujo, ahora era solo un pedazo de plástico inútil. Por un breve instante me permití imaginar la escena. Ricardo, quizá esa misma noche, celebrando su victoria con Marcela en uno de esos restaurantes ostentosos. Pide la cuenta, entrega la tarjeta con su habitual aire de superioridad. El mesero regresa, apenado. Disculpe, señor, pero su tarjeta fue rechazada. La confusión en su rostro, seguida por la incredulidad, y finalmente, la fría serpiente de pánico comenzando a enroscarse en su estómago. Una pequeña y amarga sonrisa se dibujó en mi rostro. La llamada terminó. Las dos primeras murallas de mi defensa estaban levantadas, la legal y la financiera. Miré a mi alrededor, a la recepción estéril de la Estancia Dorada. Ellos creían que este era mi corral, mi jaula. Me habían encerrado aquí pensando que la partida había terminado, sin darse cuenta de que yo no era una pieza capturada. Era un jugador que, con calma, había estado esperando su turno para mover, y ellos habían colocado a su rey justo en mi línea de ataque. Mi dedo se deslizó por la pantalla del teléfono una última vez, deteniéndose en un contacto que no había usado en mucho tiempo. Era un número local, aquí mismo, en este edificio. El nombre brillaba en la pantalla. Director Mendoza. No marqué todavía. Levanté la vista hacia el pasillo que llevaba a las oficinas administrativas. Las defensas estaban puestas. Ahora era el momento de iniciar el contraataque desde el corazón mismo de su fortaleza improvisada. Con las dos primeras llamadas terminadas, me levanté del frío sillón de vinilo. El movimiento fue lento, deliberado, el de un hombre que se estira después de un largo descanso, no el de un anciano derrotado. La recepcionista levantó la vista, sorprendida, y abrió la boca para decirme que debía esperar, que alguien vendría por mí. La ignoré por completo. Le dirigí una mirada tan serena y firme que las palabras murieron en sus labios. Comencé a caminar por el pasillo principal, no como un residente nuevo y desorientado, sino como el dueño de la finca que inspecciona sus terrenos al amanecer. Cada detalle del lugar, que antes me parecía deprimente, ahora lo veía con otros ojos. La pintura impecable de las paredes, los pisos pulidos hasta brillar, el discreto sistema de seguridad. No eran las características de una prisión, sino las de una inversión de alto rendimiento. Mi inversión. El aire ya no olía a desinfectante, sino a dinero y a planificación a largo plazo. Pasé junto a otros residentes. Algunos me miraron con curiosidad, otros con la mirada perdida. Sentí una punzada de empatía por ellos, seguida de una resolución de hierro. Las cosas aquí iban a cambiar. Llegué a la puerta de caoba con una placa dorada que decía Director Mendoza.
No toqué, simplemente giré el picaporte y entré. El hombre detrás del escritorio, de unos 50 años y con un traje a la medida, levantó la vista de sus papeles con el ceño fruncido. Su rostro, una máscara de fastidio ante la interrupción. Estaba a punto de ladrar una orden, de llamar a seguridad para que sacaran a este viejo insolente de su oficina, pero yo hablé primero, mi voz tranquila, llenando el silencio tenso. «Buenas tardes, señor Mendoza». Él me miró de arriba abajo, sin disimular su desprecio. «Sí, ¿qué se le ofrece? Debería estar en la sala de recepción». Su tono era el de alguien que se dirige a un subordinado, o peor, a un objeto fuera de lugar. Me acerqué a su escritorio con pasos lentos y me detuve frente a él. «Soy Alejandro Rivera», le dije. El nombre no significó nada para él, pero entonces añadí la clave, la frase que había guardado durante años para un momento como este. Creo que esperaba mi llegada, aunque no bajo estas circunstancias. «Soy el inversionista principal del proyecto Puente Dorado». Vi el cambio en su rostro. Fue un espectáculo fascinante. El fastidio se evaporó, reemplazado por una confusión momentánea. El nombre Puente Dorado era nuestro código interno para la fase de financiamiento inicial. Luego, sus ojos se abrieron de par en par mientras su cerebro conectaba mi nombre, el proyecto y mi presencia aquí. La arrogancia se desvaneció y fue suplantada por una palidez de puro shock. Se puso de pie de un salto tan rápido que casi tira su silla. El hombre que hace un segundo me veía como un estorbo, ahora me miraba con una mezcla de pánico y reverencia. Le hice un gesto para que se calmara, mientras él balbuceaba disculpas incoherentes. «Verá, señor Mendoza», comencé a explicarle con la paciencia de un maestro a un alumno lento. «Hace casi 10 años, después de que mi esposa falleció, supe que no podía confiar mi vejez a la buena voluntad de otros, ni siquiera a la de mi propia sangre. Un hombre precavido construye su propio refugio, así que con la ayuda de mi abogado empecé a invertir, no en la bolsa, sino en futuros sólidos. Y el futuro, amigo mío, es el cuidado de personas como yo». Le conté cómo había seguido el crecimiento de su empresa matriz, Bienestar Senior Corp, desde sus inicios, cómo me impresionó su modelo de negocio y cómo decidí que no sería un cliente, sino un propietario. La supuesta donación que mi hijo creyó hacer para asegurarme una plaza no fue tal. Fue la última cuota de una compra de acciones estratégicas que me otorgaba no solo el derecho a la mejor suite de este lugar, sino también un asiento en el consejo de administración de la compañía. Yo no había sido abandonado en un asilo, había llegado a mi nueva fortaleza. La ironía de la situación era casi poética y no pude evitar saborearla. «Mi hijo, en su prisa por deshacerse de mí», continué, «hizo una investigación exhaustiva para encontrar la mejor y más exclusiva residencia de todo el estado. Quería asegurarse de que su conciencia quedara tranquila, de que me dejaba en buenas manos. Sin saberlo, con su arrogancia y su dinero, me compró un boleto de primera clase para llegar directamente al centro de mi propio poder. Él hizo todo el trabajo sucio por mí». El director Mendoza ya no sabía qué hacer. Estaba sudando, moviéndose por la oficina como un león enjaulado. Tomó el teléfono y empezó a ladrar órdenes con una voz que ahora destilaba pánico. «Quiero que preparen la suite presidencial para el señor Rivera inmediatamente. La suite 701. Limpien todo, traigan flores frescas, el mejor licor que tengamos». Luego me miró a mí. «¿Un café, señor Rivera? ¿Un coñac? Lo que usted desee, por favor». La transformación fue total. El asilo impersonal se había convertido en un hotel de 5 estrellas, y yo era su huésped de honor. Me senté en el cómodo sillón de cuero que él me ofreció, el que había estado ocupando hacía unos minutos, y crucé las piernas. Él permaneció de pie, como un soldado esperando órdenes. Tomé un sorbo del excelente café que una asistente asustada me trajo a toda prisa.
El sabor era a victoria. Levanté la vista hacia el director, que me miraba con una atención absoluta. Ahora, señor Mendoza, dije con una calma deliciosa, usted y yo vamos a hablar de las mejoras que implementaremos en mi nueva residencia. Pero primero, tengo un pequeño encargo para usted. Hice una pausa, permitiendo que la tensión creciera. Llame a mi hijo, Ricardo Rivera. Use el número que él le proporcionó. Infórmele con su mejor voz profesional que su padre ha sido instalado exitosamente en la suite más exclusiva que tienen. Me incliné un poco hacia adelante y bajé la voz para darle el golpe de gracia. Y dígale también que su principal tarjeta de crédito acaba de ser cancelada debido a una inesperada reestructuración de activos. La suite presidencial era más grande que la planta baja de mi antigua casa. Tenía un balcón con una vista imponente del Cerro de la Silla, un panorama que mi hijo seguramente creía que yo no merecía. No estaba disfrutando del lujo, sino usándolo como lo que era, una herramienta, un escenario. El director Mendoza y yo estábamos sentados en unos cómodos sillones, con planos de un nuevo proyecto de taller de carpintería para los residentes extendidos sobre la mesa de centro. Estaba, por primera vez en mucho tiempo, construyendo de nuevo. Y entonces la paz se rompió. No fue un golpe en la puerta, fue un aporreo, frenético, violento. Una joven asistente entró sin aliento, con el rostro pálido de pánico. Señor director, señor Rivera, su hijo está en la recepción. Está fuera de sí. Exige verlo. El director Mendoza se puso de pie de un salto, listo para llamar a seguridad, pero yo levanté una mano deteniéndolo. No se preocupe, Mendoza, hágalo pasar, dije con calma. Lo estaba esperando. Me puse de pie, no como un acusado, sino como un rey a punto de recibir a un emisario de un reino derrotado. La puerta se abrió de par en par y Ricardo irrumpió en la suite. La imagen era patética. Su traje caro estaba arrugado, la corbata floja, y su rostro, normalmente bronceado y compuesto, estaba rojo y congestionado por la furia y el pánico. El sudor le perlaba la frente. Sus ojos desorbitados pasaron de mí al director y luego a la opulencia de la habitación. Vi la incredulidad luchando contra la evidencia, su cerebro de tiburón financiero incapaz de procesar una variable que no había previsto en su cálculo. Su primer ataque, como esperaba, fue contra el blanco equivocado. Se dirigió al director Mendoza señalándolo con un dedo tembloroso. «Usted, ¿qué demonios significa esto? Hay un error administrativo. Mi padre tiene una habitación estándar, yo mismo la pagué. ¿Qué es este circo?» Todavía no lo entendía. Para él, yo seguía siendo un paquete, un objeto que él había enviado a una dirección y que por alguna razón había sido entregado en el lugar equivocado. No se le ocurría que el paquete pudiera ser el dueño del servicio de mensajería. El director Mendoza, ahora completamente leal a su verdadero jefe, ni siquiera se inmutó. Me miró esperando mi señal. Con un leve asentimiento de cabeza, le di permiso para hablar. «Señor Rivera», dijo Mendoza con una frialdad exquisita, dirigiéndose a mi hijo, «me temo que el único error aquí es suyo, y creo que cualquier pregunta que tenga debería dirigirla al señor don Alejandro Rivera, miembro fundador y consejero directivo de esta institución». Cada palabra fue un clavo en el ataúd de la arrogancia de Ricardo. El rostro de mi hijo perdió todo el color. Se quedó boquiabierto, girando la cabeza lentamente hacia mí, como en una película de terror. La furia en sus ojos fue reemplazada por un abismo de confusión y finalmente por el terror más puro, el terror de un hombre que se da cuenta de que ha perdido todo el poder. El cazador acababa de descubrir que había entrado voluntariamente en la jaula del león, creyendo que era un cordero. Fue entonces cuando el tono cambió. La rabia se disolvió en un gemido lastimero. «Papá, ¿qué está pasando? Esto tiene que ser un malentendido, una broma». Se acercó a mí, sus manos extendidas en un gesto de súplica.
Era la misma actuación de 20 años atrás, las mismas tácticas, pero esta vez el público ya no estaba dispuesto a aplaudir. Intentó forzar una sonrisa, una complicidad que ya no existía. Vamos, apá, ¿qué es todo esto? Tú y yo arreglamos las cosas esta mañana. Apeló a la sangre, al vínculo sagrado que él mismo había profanado horas antes. Somos familia, papá. Soy tu único hijo. No puedes hacerme esto. ¿Qué diría mi mamá si te viera? Usar el nombre de Elena fue su último y más bajo recurso. Fue como intentar apagar un incendio con gasolina. Se atrevió a invocar la memoria de la mujer cuyo hogar acababa de vender, cuyo esposo acababa de abandonar. En ese momento, cualquier resquicio de piedad que pudiera haber quedado en mi corazón se extinguió para siempre. Y finalmente, como siempre, llegó al verdadero meollo de su desesperación: el dinero. Me bloqueaste las cuentas, papá. La tarjeta. ¿Por qué? Necesito ese dinero, la casa. Tengo planes, compromisos. Gritaba ahora, suplicaba, su pánico revelando la verdad desnuda. No le importaba su padre, le importaba su línea de crédito. No lamentaba su traición, lamentaba sus consecuencias financieras. Era un adicto cuya droga acababa de serle retirada. Dejé que se desahogara. Dejé que toda la podredumbre de su alma saliera a la superficie, con el director Mendoza como testigo silencioso. Escuché su patética letanía de excusas, sus promesas vacías y sus acusaciones veladas, y cuando finalmente se quedó sin aliento, un silencio pesado cayó sobre la suite. Lo miré, no con odio, sino con una lástima fría, como se mira a un extraño por el que no se puede hacer nada. Mi voz, cuando hablé, fue apenas un susurro, pero resonó en la habitación como un trueno. No hubo ningún malentendido, Ricardo. Creo que, por primera vez en muchos años, todo entre nosotros está perfectamente claro. Di un paso hacia él, obligándolo a retroceder por la pura fuerza de mi calma. Él esperaba gritos, reproches, un melodrama. No le di esa satisfacción. Le di la verdad, fría y afilada como un bisturí. Tenías razón esta mañana, continué, y vi un destello de esperanza estúpida en sus ojos. En esa casa ya no había lugar para un viejo. Hice una pausa, dejando que mis palabras colgaran en el aire. Luego di el golpe de gracia. Pero en este imperio, que construí con el sudor que tú siempre despreciaste, no hay lugar para un hijo ingrato. Me giré, dándole la espalda, el gesto final de despido. Miré al director Mendoza. Señor director, le voy a agradecer que escolte a este hombre fuera de las instalaciones. Está alterando la paz y la tranquilidad de un valioso miembro del Consejo. La palabra que usé, hombre, y no hijo, fue la última palada de tierra sobre la tumba de nuestra relación. Mientras dos guardias de seguridad lo tomaban suavemente por los brazos, Ricardo no se resistió. Estaba en shock, completamente derrotado. Lo guiaron hacia la salida, pasando por el vestíbulo principal. Y fue entonces cuando sus ojos se posaron en algo que, en su prisa y arrogancia, no había notado al entrar. Una gran placa de bronce pulido colgada en la pared principal. Se detuvo en seco, obligando a los guardias a esperar. Sus ojos recorrieron la lista grabada en el metal, bajo el título Consejo de Bienhechores Fundadores. Había varios nombres importantes de la sociedad de Monterrey, pero el primero de la lista, grabado en letras ligeramente más grandes que el resto, era inconfundible. Era la confirmación final, el epitafio de su monumental error de cálculo. Allí, brillando bajo la luz, estaba mi nombre, Alejandro Rivera Vargas. Después de que se llevaron a Ricardo, un profundo silencio se apoderó de la suite. El director Mendoza me miraba sin saber qué decir. Yo simplemente me acerqué al balcón y observé la ciudad que se extendía a mis pies, las luces de Monterrey comenzando a parpadear en el atardecer. No sentía euforia ni un placer vengativo, solo una calma sombría,
la misma calma que siente un ingeniero después de una demolición necesaria. La estructura corrupta había caído. Ahora solo quedaba limpiar los escombros. La batalla había terminado, pero no había victoria en la ruina de un hijo. Solo la amarga satisfacción de la justicia restaurada. Los meses que siguieron fueron un despliegue de causalidad tan predecible como la ley de la gravedad. Ricardo, en su desesperación y arrogancia, contrató a un despacho de abogados caros y agresivos. Intentaron pintarme como un viejo senil manipulado por terceros, pero Ramiro, mi compadre, desmanteló cada uno de sus argumentos con la verdad como su única arma. Presentó pruebas de mi lucidez, testimonios de mi independencia y, sobre todo, el contrato de venta de mi casa, firmado por Ricardo como apoderado, un poder que yo nunca le había otorgado para ese fin. La batalla legal no fue una batalla, fue una lección. El dinero de la venta de la casa, el gran premio por el que Ricardo había apostado su alma, fue congelado por una orden judicial casi de inmediato. Ramiro argumentó con éxito que la venta se había realizado bajo coacción emocional y engaño. El juez estuvo de acuerdo. Finalmente, los fondos no volvieron a mí, ni fueron para Ricardo. Por sugerencia mía, se destinaron a un fideicomiso para financiar la ampliación de un albergue para ancianos de bajos recursos en la ciudad. El hogar que me quitaron serviría para dar un hogar a docenas que no tenían a nadie. Marcela fue la primera en abandonar el barco que se hundía. Su amor, como descubrió Ricardo, tenía el mismo valor que el papel de sus estados de cuenta. En cuanto los lujos desaparecieron y las tarjetas de crédito dejaron de funcionar, ella simplemente hizo sus maletas. No hubo una escena dramática, ni gritos, ni lágrimas. Fue una transacción comercial fallida. Su socio principal había quebrado, y ella, como buena inversionista, cortó sus pérdidas y se fue en busca de un activo más rentable. Su partida fue tan fría y silenciosa como la conspiración que ayudó a tejer. Sin el respaldo financiero y la reputación de mi apellido, el castillo de naipes profesional de Ricardo se derrumbó. Los clientes empezaron a desconfiar de un hombre que había defraudado a su propio padre. Los amigos, con los que brindaba en restaurantes caros, dejaron de contestar sus llamadas. Tuvo que vender su casa de diseño, el auto de lujo, todo el decorado de su vida de éxito. Terminó en un pequeño departamento de renta en una colonia del centro, un lugar que él, en su época de gloria, habría descrito con una mueca de desprecio. Entonces comenzaron a llegar los mensajes de voz. Al principio eran furiosos, llenos de amenazas vacías y acusaciones. Luego se volvieron suplicantes, llorosos, apelando a un perdón que él no entendía cómo se ganaba. Finalmente, se convirtieron en divagaciones borrachas a altas horas de la madrugada, mensajes llenos de autocompasión y un arrepentimiento superficial. Nunca los escuché completos. Veía la notificación en mi teléfono, el nombre Ricardo, y simplemente la borraba. No por rencor, sino por irrelevancia. Mucha gente me preguntará por qué no le di una segunda oportunidad, por qué no respondí esas llamadas. La respuesta es simple y dolorosa. El hombre que llamaba ya no era mi hijo. Mi hijo era el niño al que le enseñé a andar en bicicleta, el joven al que salvé de sus propios errores. Ese hijo había sido asesinado, poco a poco, por la codicia y la ambición del extraño que ahora usaba su voz. Perdonar a ese extraño no me devolvería a mi hijo. No había nada que decir. Mientras su mundo se desmoronaba, el mío florecía de una manera que nunca esperé. Aquí, en la Estancia Dorada, dejé de ser un consejero anónimo para convertirme en don Alejandro. Con los recursos a mi disposición, fundé el taller de carpintería con el que siempre soñé.
Empecé a dar clases a otros residentes, a los empleados jóvenes, a cualquiera que quisiera aprender el arte de crear algo bello y duradero con sus propias manos. Encontré una nueva familia, una que no se basaba en la obligación de la sangre, sino en el respeto mutuo. Nunca moví un dedo para acelerar su caída. No tuve que hacerlo. Simplemente retiré la red de seguridad que como padre siempre había mantenido debajo de él sin que se diera cuenta. Yo no lo empujé al vacío. Él saltó por su propia voluntad, creyendo que sabía volar. Lo único que hice fue ser fiel a la ley de la física y dejar que la gravedad hiciera su trabajo. Cada uno encuentra, tarde o temprano, el nivel que le corresponde por el peso de sus propias acciones. Con el tiempo, los mensajes de voz se hicieron menos frecuentes, hasta que un día cesaron por completo. El silencio final se instaló. No era un silencio incómodo como el de aquella última mañana en mi cocina, sino un silencio de cierre, de conclusión. El último capítulo de esa dolorosa historia había terminado. La tormenta había pasado, los escombros habían sido barridos y, por fin, después de un largo y oscuro invierno, en mi alma comenzaba a reinar la paz. Han pasado varios meses. El eco de la tormenta se ha desvanecido por completo. Me encuentro en mi lugar favorito de mi nuevo mundo, el taller de carpintería. El aire aquí no huele a desinfectante, sino a vida, al perfume dulce del cedro y el pino recién cortado. El único sonido es el suave raspar de una lija sobre la madera y el murmullo de la radio en un rincón. Este espacio que ayudé a diseñar y financiar es más mi hogar que la casa que me fue arrebatada, porque este lugar no está construido con ladrillos, sino con propósito. Mis manos, que un día mi hijo consideró viejas e inútiles, están ocupadas creando. A mi lado, un joven empleado de mantenimiento llamado Javier lija con cuidado una pequeña pieza de madera. Le estoy enseñando el oficio, tal como mi padre me enseñó a mí. Veo en sus ojos la misma concentración y respeto que yo sentía a su edad. Le explico cómo seguir la veta de la madera, cómo sentir con los dedos dónde necesita más trabajo. No le estoy enseñando solo a tallar, le estoy enseñando a tener paciencia, a respetar el material, a encontrar la belleza en algo simple. Estoy transmitiendo una herencia, una de verdad, una que no se puede depositar en un banco ni vender al mejor postor. Tomo en mi mano la figura que acabo de terminar. Es un pequeño alebrije, una criatura fantástica, mitad coyote, mitad águila. No es una obra de arte, pero está hecha con un pulso firme y un corazón en paz. Lo pinto con colores vivos, amarillos y azules, que contrastan con las cicatrices y arrugas de mis manos. Miro a esta pequeña criatura de madera, nacida de un trozo de copal y de un sueño, y veo mi propia historia. La historia de un hombre que tuvo que transformarse, que tuvo que encontrar alas cuando le quitaron el suelo. Sosteniendo la figura, me doy cuenta de la gran lección que esta dolorosa travesía me ha dejado. Y siento la necesidad de compartirla con ustedes, que me han acompañado hasta el final. La verdadera herencia que dejamos en este mundo no está en las escrituras de una propiedad ni en los saldos de una cuenta. Está en los valores que construimos en el corazón de otros. Aprendí, a un costo muy alto, que el verdadero hogar no es el lugar donde naces, sino el lugar donde tu dignidad es respetada. Si esta historia les ha dejado algo de valor, compártanla, para que otros recuerden dónde reside el verdadero tesoro. Me levanto y camino hacia un estante en la pared. Está lleno de pequeñas figuras de madera, algunas mías, otras de mis alumnos. Son el testimonio silencioso de una comunidad construida, no heredada. Con un cuidado infinito, coloco mi nuevo alebrije entre las demás piezas. Mis manos, las manos de un viejo maestro de obras, ya no construyen casas, construyen legados. Y aquí, rodeado por el fruto de mi trabajo y por el respeto de una nueva familia, me siento finalmente en paz.
estoy en casa.